por ser la razón de mi vida. Ahora vamos a ver el poder que hay detrás o de la aplicación de la sangre de Cristo. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Ya están ahí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En Romanos 13:12 dice él: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí, la Biblia dice que todas las cosas Dios las puso debajo de los pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Así que ya no hay principado, no hay potestad, no hay autoridad, no hay hueste de las tinieblas de maldad, la cual pueda tener una influencia y venza a los hijos de Dios. He aquí yo les he dado autoridad para que ustedes pisoteen, para que ustedes hollen serpientes y escorpiones, que significa pisotear, y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. Él fue también el que dijo que ni aun las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. La iglesia tiene un poder muy, muy tremendo que ha sido dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 de Juan capítulo 2, versículo 13 y 14, dice el apóstol Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Qué dice ahí adelante, hermano? Porque habéis vencido al maligno. Porque habéis vencido al maligno. Ahora dice, no dice que porque vas a vencer al maligno. Ya está en tiempo presente, habéis vencido al maligno. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, sí, porque habéis conocido al Padre. Y luego se dirige hacia los padres. Y dice, los escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y nuevamente habéis vencido al maligno. Cristo apareció, dice, para destruir las obras del diablo. Amén. Venimos a Cristo nosotros, y inmediatamente Cristo hace nuevas todas las cosas en la vida de nosotros. 2 de Corintios 5, 17, dice la palabra de Dios: de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Vamos a verlo cómo viene simbolizado el Cordero de Dios desde el Antiguo Testamento, y cómo viene presentándonos la Biblia. Desde un principio nos damos cuenta a través de la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres, allá en el Edén, después de que ellos pecaron, inmediatamente ellos corrieron a tratar de vestirse, sí, con hojas de higuera, y porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dios viene, los ve después de que les llama, y ya ellos muestran que habían cometido pecado. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, 21, Cristo viene entonces, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, lógicamente, para poder extraer las pieles de un animal, tuvo que haberse efectuado un sacrificio. Ese es el primer sacrificio que la palabra de Dios nos permite ver a nosotros los creyentes. A través de ese sacrificio comienza entonces una forma en la cual Dios, o un método en el cual Dios les enseña ahora al ser humano, por medio del cual van a recibir la justificación o el perdón de sus pecados, sacrificando o entregando al holocausto animales, ¿sí? Inofensivos, animales sin culpa, para que pague por el pecado de aquel pecador. Entonces, una de las cosas que vemos a través del libro de Levítico es que la vida, Dios lo dijo, la vida está en la sangre. Entonces, cuando un pecador pecaba, era reo de muerte. La Biblia dice en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
y 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado, dice que todos pecamos, la paga de ese pecado era muerte. Entonces, lo que merecía el pecador era muerte. Lo que sucedió con Adán y Eva, todos lo sabemos la historia, fue que ellos murieron. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Se rompió su relación con Dios. La palabra muerte significa separación. Entonces, cuando ellos pecan, Dios les muestra ahora lo que tenían que hacer de ahí en adelante. Y vemos por medio de la palabra de Dios cómo esto fue algo que Dios les enseñó a Adán y a Eva, ¿sí? Porque ya luego ellos también se lo enseñaron a su hijo Abel y Caín. Y dice la palabra de Dios, cuando ahí es donde se comienza a ver cómo cuando Abel y Caín van y ofrecen su primer sacrificio a Jehová, dice la palabra que Abel buscó dentro de sus ovejas lo más gordo y luego lo ofreció a Jehová. Y Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Mejor y más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ellos tuvieron que oír. Esto nos lleva entonces a ver la importancia de la sangre y cómo la sangre de un cordero, en este caso de un animal o de un macho cabrío, iba a cubrir completamente el pecado de aquel pecador, porque aquel animal inofensivo iba a pagar por la culpa de ese pecador. Y era necesario que hubiera muerte y que hubiera derramamiento de sangre para que ese pecador pudiera quedar cubierto de su pecado, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces forzosamente Dios demandaba que hubiera sangre. Entonces la sangre se viene viendo tipificada desde el Antiguo Testamento para una limpieza del pecado, para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que Jesucristo, hermano, es el reconciliador del nuevo pacto, porque a través de su propia sangre Él nos hace cercanos hacia el Padre. Por medio de su sangre Él viene, paga la culpa de nosotros los pecadores, y entonces nosotros ahora podemos venir delante de Dios en cualquier momento a través de la sangre de Jesucristo. Entonces esa es una bendición grandísima que tenemos nosotros los creyentes. Entonces la vida estaba en la sangre, y esto era lo que tipificaba en el Antiguo Testamento. Por eso el pueblo de Israel se le prohibía de que ellos, cuando comían carne, comieran la sangre, porque lo que estaban de alguna forma tipificando es que había una mezcla de aquella naturaleza animal, dependiendo del animal que estaban comiendo, con la vida de ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:7 lo siguiente: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermano. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿sí?, nos humillamos delante de Él, inmediatamente lo que sucede es que en lo espiritual, Cristo derrama de su sangre sobre nosotros. Entonces la justicia de Dios, que es precisamente lo que nos hace justos ante Dios, que nos es otorgada gratuitamente. Nosotros no tenemos ni tuvimos que pagar nada. Cristo fue el que pagó todo. La sangre de Cristo, entonces, cuando venimos a Él, nos limpia de todo el pecado pasado, de todo el pecado presente y de todo el pecado futuro. Y por eso es que tenemos la seguridad en Cristo, porque la sangre de Cristo o el sacrificio de Jesús se tuvo que hacer una sola vez y para siempre. Pero tenemos que entender que la sangre de Jesús tiene el poder para quitar el pecado del pecador, y que el pecado no tiene más poder que la sangre de Cristo. Lo que vemos ahí, esa palabra nos limpia, es en continuo. No dice nos limpiará o nos limpió, sino nos limpia. Dice la Biblia, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Esta es una palabra continua. Nos limpia. ¿Sí? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. Porque Cristo es el que justifica. Y la palabra de Dios dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que declara justo, ¿sí?, entonces no hay nadie ya que nos pueda condenar ni acusar, porque Cristo ha pagado por la culpa del pecador. Él es nuestro abogado delante del Padre. Primera de Juan capítulo 2 y 1 en adelante nos dice: hijitos, si
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación, hermano, viene de la idea de precisamente, era el mueble que cuando se mataba el animal, la sangre de ese animal venían y la vertían sobre el propiciatorio, que llevaba la culpa del pecador. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, Él ya se pone como nuestro propiciatorio. Ahora, cualquier culpa que nosotros teníamos, Él se pone al frente, y el pecado de Él y la culpa de nosotros viene sobre de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente los nuestros, sino también de todo el mundo. Entonces la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar de cualquier pecado, hermano. Amén. En el momento que tú y yo venimos a Cristo, nos limpia completamente. El problema que tenían en el Antiguo Testamento la gente es que ellos mataban un cordero, dependiendo la capacidad económica que tenían. Algunos solamente alcanzaban para sacrificar una paloma. Entonces venían, la entregaban, y la sangre que daban o que ofrecían de ese animal inocente pagaba su culpa. Pero en la conciencia todavía seguían sintiendo el pecado. Todavía su conciencia los estaba acusando continuamente, porque la sangre de ese animal no tenía el poder para limpiar completamente de la culpa a aquel pecador. Entonces vivía continuamente condenado, no podían tener paz. Por esa razón, cuando Cristo desciende, dice la palabra de Dios que Él mismo toma su sangre, entra al santuario no hecho de manos, y entonces ofrece su propia sangre para limpiar el pecado o la culpa de cada uno de nosotros como pecadores. Entonces la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. ¿Sí? Tienes que saber una cosa. Cristo mismo lo que hace es que su sangre la rocía sobre nosotros. Isaías capítulo 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y luego dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Que cuando venimos a Cristo, hermano, en lo espiritual, en nuestro espíritu, somos justificados. Cristo mismo tomando el papel precisamente del sumo sacerdote. Ahorita te lo voy a mostrar en el libro de Hebreos 9. Tomando el papel del sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo una sola vez al año para pagar por sus pecados y por los pecados de todo el pueblo que habían sido cometidos en la ignorancia. Entonces se presentaba con una sangre que no era de él, sino con una sangre que era de un animal, y llegaba delante del propiciatorio y vaciaba la sangre para el perdón del pecado de todo el pueblo y la purificación. Cristo, a través de su propia sangre, cuando Él viene a nuestra vida, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón. Sucede lo que aparece también en Apocalipsis 3:20, que Él entra a nuestro corazón. Es como cuando Él toca la puerta del corazón de alguien, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces la puerta de nuestro corazón se abre. Él entra hacia el ser humano, que ha abierto la puerta de su corazón por medio de la confesión que habla en el libro de Romanos capítulo 10, 8 en adelante. ¿Sí? Abre la puerta de su corazón. Cristo mismo viene y entra al corazón de esa persona, y en esa parte del espíritu que estaba muerta, Él viene y derrama su sangre y da vida nueva. Y ahí es donde experimentamos la vida nueva de Cristo. Ahora somos propiedad de Él. Por eso la palabra de Dios dice que por precio hemos sido comprados. ¿Sí? ¿Cuál es el precio? El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un valor incalculable. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento vemos también la sangre de Jesucristo a través de la Pascua. ¿Cuántos han leído la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos? ¿Se dan cuenta que después de la 9ª plaga viene la 10ª?
El corazón de Faraón estaba ya endurecido. Viene el momento de la 10ª plaga, porque ya Dios mismo provoca que el corazón de Faraón se endurezca. Entonces le habla a Moisés y le dice, mira, esta ya va a ser la última plaga que va a descender. Habla con el pueblo, dile al pueblo que mañana va a pasar el ángel de la destrucción, ¿sí? Y los va a herir a todos los primogénitos. Cada primogénito de cada familia de los egipcios y de los israelitas incluso también, si no ponían atención, podía ser herida. Entonces les dice, quiero que se junten por familia. Si es una familia pequeña, júntense 2 o 3. O si es una familia grande, una sola familia. Maten un cordero, ofrezcan un macho cabrío, sacrifíquenlo y lo van a comer todos. No vayan a salir de su casa. La sangre de ese cordero quiero que lo pongan en un hebrillo, en una charolita, y luego agarran una rama de hisopo. Y con la rama de hisopo lo que van a hacer es que van a marcar las puertas de su casa, los 2 postes y el dintel de la puerta. El dintel es la parte de arriba y los 2 postes. Entonces ellos agarraron esa noche y dicen, porque cuando yo pase por ahí y venga la destrucción, si yo no veo esa marca, entraré, ¿sí? O enviaré al ángel de la destrucción y vendrá muerte. Así que el pueblo tenía que poner atención a lo que se le estaba diciendo. Mire, vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, 21, y cómo la sangre de Jesús, que es tipificada en el Antiguo Testamento, nos limpia, nos protege también, hermano. Sí, esto es una de las cosas que pasa a través de la sangre de Cristo, que nos protege. ¿De qué nos protege? De toda cosa que en un momento dado pueda o quiera venir contra nosotros. Y tenemos que aprender a recordarle a Satanás, a sus demonios, ¿sí?, que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿sí? No necesitamos estarle diciendo, Señor, derrama tu sangre sobre mí, porque ya está. Ya fuimos nosotros rociados con la sangre del Cordero. En el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, también nos habla sobre eso. Les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21, fíjate lo que pasó, ¿ok? Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Dice, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, y untar el dintel, que es el poste de arriba, y los dos postes laterales con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Dice, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esto es un rito que el pueblo de Israel incluso hasta el día de hoy lo siguen haciendo, que les trae el recordatorio de aquella liberación que Dios trajo de la esclavitud a su pueblo a través de Moisés. Hasta el día de ahora lo siguen llevando a cabo ellos, literalmente. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Entonces dice, lo van a hacer esto por siempre, ¿sí? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La sangre de Cristo, que es tipificada en el Antiguo Testamento, nos libra, nos cubre, hermano. Si nos cubre de cualquier ataque que Satanás quiera traer en contra de nosotros. Lo que pasa es que como hijos de Dios tenemos que saber que cuando vienen estos momentos hay que estar conscientes de que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Ya estamos cubiertos. Lo que pasa es que a veces se le olvida al creyente y entonces cuando viene el ataque se deja llevar por los engaños de Satanás.
Pero la sangre de Cristo tiene el poder, hermano, para ahuyentar cualquier ataque demoníaco que en un momento dado quiera venir sobre nosotros, porque estamos cubiertos bajo la poderosa sangre de Jesucristo. Y la sangre de Cristo no es cualquier sangre, hermano.